Ey, espera. Deja que te convenza de lo beneficioso que es Railjack para ti. Ya sea que estés empezando o haga tiempo que juegas y no has tocado ese contenido ni con un palo, te voy a dar 4 razones de peso para que continúes viendo este vídeo hasta el final. Créditos, endo, afinidad y platinos. Y sí, no hay más que decir, a pesar de ser un contenido olvidado por la mayoría de la comunidad, las misiones de Railjack ofrecen el todo en uno. Créditos, endo, afinidad y platinos, además de muchas reliquias, recursos raros como el telurio y los warframes Ash y Oberon. Si bien es cierto que no son la meta en cada uno de esos campos, su contenido es muy fácil de jugar y, como te mostraré a continuación, se puede hacer con un equipamiento súper básico y rápido de conseguir, con el cual podrás pasar desde Tierra Próxima a Velo Próxima con mucha solvencia. Donde se consigue más cantidad de todo es en los nodos de Velo Próxima, aunque la relación tiempo-recompensas en el resto de planetas está muy bien. En Velo los créditos van de 80.000 a los 150.000 por misión, aparte del drop y sin potenciador. No obstante, si estás empezando, en mi anterior vídeo sobre farmeo de créditos, del que te dejo el link arriba a derecha, podrás ver cuál es la misión meta para el farmeo de créditos en Railjack. En cuanto al endo, puedes sacar 225 por cada pieza de Railjack que dropean las naves enemigas o que te toca por rotación de misión. Los armarios o contenedores tienen 15 de endo asegurado, a los que hay que sumar el endo directo que te dan como recompensa de misión, lo que te sitúa entre los 1500 y 3500 de endo por solo 10 minutos de media en solo y 8 de media en party organizada. Pero es que si además juegas ese contenido abriendo reliquias en fisuras del vacío de Railjack, tus beneficios se van a multiplicar mientras consigues holollaves para las Melee Tenet, la Epitaph, una de las secundarias top, y las partes del Warframe Sebagoth. Respecto a la afinidad en Railjack, se gana eliminando enemigos, aunque la experiencia por bajas causadas por la tripulación, NPCs, no computa, por lo que es recomendable un escuadrón de 3 o 4 personas. El rango de afinidad de las misiones regulares es infinito, así todos los miembros del escuadrón se benefician independientemente de su ubicación y lo que estén haciendo. Eso mismo también se aplica a los recursos. La afinidad también se consigue completando puntos de interés de misiones, fabricando en la forja y reparando roturas del casco de la nave. La afinidad obtenida de la reparación y forja de ítems también se comparte. Si nunca has jugado Railjack, debes saber que para tener uno necesitas completar la aventura de la ola creciente, que como requisito previo pide el segundo sueño. Para activar la ola creciente hay que comprar el plano de cefalón de Railjack en el mercado de tu heroetador y construirlo en la fundición. Para activar la misión, en caso de no tener el clan ni acceso a un dique seco, puedes hacerlo en el de los repetidores. Después de completar la aventura puedes construir tu Railjack si tienes los recursos que salen en pantalla. Solo cuesta 6 minutos. Otra opción es comprarlo hecho en el mercado de tu orbitador, aunque si vas a gastar PL, compra el conjunto que va con el Necramech por 465 platinos. A pesar de lo anterior, el único requisito para montar en cualquier Railjack es haber completado la aventura de las Archialas, en donde te otorgan el Plexus. Este componente te habilita un espacio en tu orbitador para equiparte los mods que se aplicarán a las misiones de Railjack. También está la pestaña de los intrínsecos, que es un sistema de puntos de habilidad propios de Railjack y que te da ventajas como jugador, ya seas host o invitado. En conjunto vendría a ser lo equivalente al arsenal de los Warframes y armas, pero para los momentos que estás realizando actividades propias de Railjack. Estas actividades se pueden realizar en 5 sitios. En el piloto, comandando la nave; en las torretas, atacando a los enemigos con el disparo primario o el secundario; en la artillería frontal, para destruir las naves de tripulación sin abordarlas; en la nave, reparando las roturas de casco y enfrentando a los enemigos que te aborden; y en la fundición o forja de la nave, proveyéndote a ti y a tus compañeros de rebolita para las reparaciones, de munición para el disparo secundario de las torretas, de energía y de cargas domo para el disparo de artillería frontal. En todos estos sitios, incluso fuera del Railjack, podrás usar las habilidades tácticas de Railjack, y en los 3 primeros las habilidades de batalla, que luego veremos. Volviendo al Plexus, los mods integradas que instales te afectarán tanto a ti como a los NPC de tripulación que contrates, a los que veremos luego con más detalle. En cambio, las auras afectarán a todo el equipo que esté montado. Como he anticipado, los mods de batalla determinan las 3 habilidades de Railjack que puedes utilizar mientras estás pilotando, en las torretas o en la artillería frontal. Los mods tácticos determinan las habilidades de Railjack que puedes usar a través del menú táctico en cualquier lugar. El menú táctico en PC se abre con la L y se utiliza cliqueando encima de cada una.
Para las consolas se abre presionando R1, RB, R e izquierda. Sobre los componentes y armamento de Raljak que debes utilizar, mi recomendación, y antes de que te líes a reparar componentes que te hayan dropeado o hayas obtenido recompensas de las misiones, es que sustituyas los básicos de tu Raljak por los MK3 de la casa Sigma que hay en el dique seco de tu clan. Si tu clan no los tiene, cambia de clan o puedes investigarlos. Los Sigma del dique seco ya vienen fabricados, con lo que solo hay que comprar y equipar. Conforme consigas recursos, ve adquiriendo estas partes en el siguiente orden. Primero el revestimiento, armadura y vida del Raljak, luego el reactor, fuerza, rango y duración de mods, y el buscador Taiko o Ticho, que es el arma de la artillería frontal. Sigue con Pulsar para torretas giratorias y el Photor para la torreta frontal o del piloto. Luego ve a por los motores y la matriz de escudos. Si piensas que este equipamiento no es bueno, en un momento te demuestro hasta dónde puedes llegar. Pero antes, volvemos al Plexus y hablemos de los intrínsecos. Mi recomendación respecto al orden para seleccionar las mejoras es el siguiente. Tactical 6, por el transporte de regreso a la nave con el Omni y por la eficiencia de energía en los mods de batalla. Pilotaje al 5, sobre todo para aumentar el rango de absorción de loot que tiene Raljak. Artillero al 3 para la onda tirachinas o catapulta. Ingeniería al 4 para recargar domo para la artillería frontal y comando al 6 para tener los 3 tripulantes con 3 puntos extra a aplicar. Cuando empieces te recomiendo subirlo todo al 3 y luego prioriza comando por lo que veremos a continuación. En relación al nivel 6 de comando y antes de pasar a la build, veamos el tema de los tripulantes. Estos NPC te ayudarán cuando vayas en solo o cuando no tengas la party llena. Destacan sobremanera en 2 tareas propias de Raljak, que incluso hacen mejor que un jugador humano. Estas son las de reparaciones de la nave, cuando los enemigos la dañan, y la de disparar en las torretas giratorias, por su daño y excelente puntería, que con las torretas Pulsar, que son hit scan, son capaces de tumbar cazas a un buen ritmo y antes que te ataquen. Los otros roles posibles que pueden tener los desempeñan de forma deficiente, excepto defensa, por lo que no vale la pena ocuparlos para esas tareas. Para contratar tripulantes debes viajar a Venus, Fortuna y hablar con Ticker en cuanto tengas algún punto al rango de comando. Los primeros que se ven en pantalla son tripulantes élite, que no te dejará contratar hasta que tengas rango 10 de comando. Los que interesan ahora son los que siguen. Conforme consigas recursos, contrataremos primero un ingeniero para reparaciones, y luego 2 artilleros para las torretas. Cuidado, no contrates a lo loco, fíjate en sus estadísticas, pues el ingeniero óptimo debe tener puntos en reparaciones y algo de resistencia y combate. Con el intrínseco de comando al 6 puedes asignar 3 puntos extra, por lo que interesa que en reparaciones tenga ya de 2 a 5 puntos y el resto esté en combate y resistencia. Los artilleros óptimos deben tener de 2 a 5 puntos en artillería y el resto en combate y resistencia. Otro aspecto importante antes de contratar un tripulante es que venga con 10 puntos base. Estos son los que cuestan recursos. Los otros solo vienen con 8 puntos base y te piden créditos. Esta diferencia tiene que ver con los sindicatos a los que has jurado lealtad. Te recomiendo los de 10 puntos, pero eso ya depende de lo que te convenga más o te urja. Después de contratarlos, hay que entrenarlos, asignándole los 3 puntos extra para terminar de customizar sus estadísticas. Acorde a estas, hay que distribuir los puntos para maximizar el rol que vayan a ocupar cada uno, el de ingeniero y los 2 artilleros. Si quieres contratar un tripulante y te faltan ranuras, lo puedes liberar del contrato de este modo que verás en pantalla. Ahora sí, esta build es para que tu Raljak tanquee un poco, se mueva rápido y los tripulantes de las torretas tengan un buen daño. Los mods de batalla, y en especial descarga buscadora, se usarán para limpiar el mapa de cazas, junto con el estallido destrozador, el cual, a la vez, sirve para destruir las defensas de las naves de tripulación Grinier o Corpus. En la primera habilidad, hasta que no consigas pulso de interrupción, usa vórtice de municiones, sobre todo cuando te veas rodeado de naves enemigas. En táctica, camuflaje, para cuando tengas que bajar de la nave para completar un objetivo prioritario o secundario. Estaciones de batalla para bustear tus artilleros y ruptura cuanta para cuando tengas una rotura de casco y quieras paralizar la cuenta atrás. Con esta build, como se ve en el gameplay, serás capaz de completar la parte espacial de las misiones que van desde Tierra Próxima a Velo Próxima sin apenas esfuerzo, afrontando cualquier tipo de nivel o facción. Las misiones de tierra ya dependen de ti. Además, como habrás notado, hay mods que no los he subido del todo, para que su coste en créditos y endo sea el mínimo posible, a la vez que te den el máximo de utilidad y rendimiento para todo tipo de misiones.
Solo falta 4 detalles finales. Las habilidades de Raljak consumen energía de tu Warframe, por lo que es recomendable modear con mucha energía al Warframe que vayas a usar y equiparle dispensadores en herramientas. Los Warframes meta son Protea, por su dispensario, Lavos, que hace funcionar las habilidades con cooldown o tiempo de enfriamiento, e Ildrim modeada full escudos, que será lo que nutra el uso de mods de batalla. Advertirte que si spameas de forma seguida las habilidades, estas incrementarán su coste de energía, por lo que te interesa ser muy táctico al usar estallido destrozador y descarga buscadora. Como los mods de eficiencia no se aplican, antes te he recomendado subir Tactical 6. Las naves de tripulación se puede abordar, pero es mucho más rápido dispararlas con la artillería frontal. Para one-shotearlas sin mods de daño de artillería, debes disparar a los motores laterales, cerca del cono de la turbina y cuando están activos. Pero cuidado, las naves de tripulación Grineer en misiones de nivel alto tienen un sistema de escudos que hay que destruir previamente a atacarlas con la artillería. Lo puedes hacer con la habilidad de estallido destrozador o con los misiles de ordenanza, que lanzas con el ataque secundario de las torretas, en PC, botón central del ratón. Las naves de tripulación Corpus además tienen un escudo frontal que se va interponiendo en la trayectoria del disparo, repeliendo cualquier ataque de torretas, artillería o habilidades. Se puede tumbar bajando y disparando con el cañón, también haciendo maniobras de giro alrededor de la nave y disparando por detrás cuando se deja, pero lo más rápido es usar el láser de la torreta Photor del capitán de la nave. Es el único tipo de torreta que lo puede destruir, pues tiene atravesar. El rol del capitán, sobre todo en solo, es usar habilidades de Raljak para limpiar cazas y evitar abordajes de cápsulas enemigas, utilizar la artillería frontal para tumbar naves de tripulación y llegar a los puntos de interés para hacer las submisiones. Los tripulantes se encargan de las torretas y reparaciones. Si te coordinas con otro jugador, este se puede ocupar de las naves de tripulación desde la artillería frontal, mientras te ayuda usando sus habilidades para limpiar cazas. Los puntos de interés secundario es mejor alternarlos con las últimas naves de tripulación, mientras uno las destruye y el otro baja en las submisiones de tierra. Si vas con un tercer o cuarto jugador, este trabajo se puede simultanear todo a la vez. Uno o dos se encargan de las submisiones en los distintos puntos de interés, mientras los otros completan las misiones espaciales. Por aquí Ira, de Tercio, y hasta la próxima.